buenos días tengan todos ustedes, hermanos, en esta preciosa mañana de domingo. Les mando un saludo a todos y bueno, el día de hoy estamos preparados para poder alabar al nombre del Señor, para glorificar su santo y bendito nombre y por supuesto para recibir el mensaje, el alimento espiritual que como todos los domingos tenemos aquí por el medio de este medio masivo de comunicación como es el internet. Y bueno, hemos estado hablando acerca del peligro de la deserción, hermanos míos, y bueno, ¿se acuerdan ustedes que estábamos hablando acerca de Hebreos capítulo 10? Todo el capítulo básicamente, y estábamos hablando un poquito acerca del versos 26 la semana pasada, y vamos a tomar donde dejamos la semana pasada, aquí donde hablamos acerca de la definición pues de la apostasía, de los desertores de la fe. En el versos 26, en Hebreos capítulo 10, versos 26, la escritura dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Habíamos dejado la idea concreta de que, bueno, esa es la caracterización o el carácter, pues, o el estilo de vida de una persona que no es regenerada. Una persona no regenerada se caracteriza por ser una persona que continuamente permanece en el patrón no quebrantado de pecado, ¿verdad? Él no está arrepentido de la rebeldía que ejerce contra Dios y, por supuesto, peca de una manera deliberada. Ahora, podríamos ver, por ejemplo, entre la diferencia entre una persona que no es regenerado y una persona que es auténticamente regenerado, es decir, un cristiano verdadero. Un cristiano no tiene un pecado no quebrantado de pecado. Sí pecamos, pero no es un patrón, hay un pesar verdaderamente por fallarle al Señor. Hay auténticamente una búsqueda de buscar que sea Dios quien. Hay una búsqueda de que el Señor sea el que manda, el que dirige, y bueno, entre ese proceso llegamos a pecar, ciertamente, pero ya no hay una expresión de la voluntad de buscar pecar porque queremos pecar. Al contrario, la voluntad más profunda de este corazón es que el Señor sea el que guíe, el que mande, el que nos gobierne. Pero la persona no regenerada continúa en un patrón de pecado deliberadamente voluntario. O sea, es voluntario todo esto, no está buscando someterse ante la voluntad de Dios. Entonces, la primera característica del apóstata o de la persona que deserta de la fe, aquella persona que abandona el Señor, por supuesto, es el pecado deliberado, número uno. Es el pecado deliberado. No ha roto el patrón de pecado, simplemente continúa voluntariamente porque no desea someter su vida a la voluntad de Dios, aunque la conozca. Aquí sabemos, la idea aquí es que se ha oído el Evangelio, por ejemplo, en el versos 26, se ha oído el Evangelio, sabe que el camino está abierto y conoce el camino, pero simple y sencillamente decide no transitar por él. Ve el acceso a través de la sangre de Cristo Jesús, reconoce el lugar santo, reconoce la presencia de Dios, está disponible para él, él reconoce que puede entrar, él sabe que Jesús se sacrificó en lugar de él, pero sin embargo, mejor dicho, decide dar la vuelta y regresa a un patrón de pecado deliberado. Ahora, en el segundo elemento de la característica de un apóstata es que, bueno, lo encontramos en Hebreos 10:26. Dice la escritura así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, fíjate bien, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Aquí está la característica que estamos viendo, por ejemplo, en alguien que tiene conocimiento de la verdad y le da la espalda al Señor Jesús y se aparta de él. Estas son las dos características. Mira, simplemente, o en otras palabras, conocen la verdad y la rechazan por un patrón continuo de pecado, por un estilo de vida de pecado. Por cierto, la verdad aquí se refiere al Evangelio. La palabra verdad, esa verdad que rechazan, es el Evangelio, es el nuevo pacto hecho a través de la sangre de Cristo Jesús, es el sacrificio salvador de nuestro Señor Jesucristo, y rechazan el señorío de Él. Por tanto, ¿se puede acercar a las personas? ¿Qué tanto pueden acercarse? ¿Qué tanto pueden parecerse a un discípulo de Cristo auténtico? Bueno, quiero decirle que se pueden acercar mucho, es decir, estos desertores se pueden parecer mucho, tanto que no se puede, que tal vez no los podamos distinguir. ¿Y quieres saber algo más? Pueden acercarse o parecerse tanto que el mundo tampoco los puede distinguir. ¿Sabe? Hay muchas personas que están siendo perseguidos como si fueran cristianos por lo parecido que están a ellos. Qué cosas, ¿no?
externamente están parecidos. Es algo que es así de superficial, ¿no? Se identifican con la iglesia, van a los cultos, se ven como cristianos. Cuando alguien va a la iglesia, ellos van también a las actividades probablemente. Y la gente que está persiguiendo a los cristianos, los persiguen también a ellos porque no los pueden distinguir. Así que esta es una realidad de la que vivimos el día de hoy, pero también una realidad que se vivió en la época del Señor Jesús. Y quiero mostrar algo muy interesante. Mire, por favor, vamos a ver el versículos 32, ahí mismo en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versos 32. Dice así, bueno, antes de empezar a leer, ahí donde estamos escribiendo, está escribiéndole a esas personas que están allí en la orilla, ¿verdad? Están allí queriéndose parecer mucho a los cristianos, queriéndose estar lo más cerca, pero se parecen, están cercados, pero no son. No han venido a Cristo Jesús, están en peligro de deserción espiritual y en peligro del castigo más severo que el infierno puede darles. Miren el verso 32. Pero traed a la memoria los días pasados, los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Fíjate, en los cuales después de haber sido iluminados, fíjate lo que está diciendo la Escritura. ¿Qué significa esto? Significa ser iluminado, significa entender en su mente la verdad. Esto no dice convertido, dice iluminado. Después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. O sea, ¿sabe una cosa? Estas palabras, o esas personas, perdón, no eran creyentes, pero conocieron el Evangelio en su mente y externamente se identificaron con la iglesia, tanto que sufrieron la persecución que la iglesia sufrió. Algo torpe realmente si te pones a pensar, porque hermano que me escuchas, amigo que me escuchas, es torpe esto. ¿Por qué? Bueno, porque ser penalizado, ser perseguido por ser cristiano sin serlo, es absurdo, ¿no te parece? Es absurdo. Y después dice el versículo 33, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Fíjate, esto es lo que dice la Escritura en el verso 33. Simplemente porque usted se identificó con los cristianos o se pareció a los cristianos y asiste a la iglesia, pero nunca recibió a Jesús como Señor y Salvador, y recibieron, fíjate, aquí el calor, la persecución, la tribulación, el problema que ellos recibieron sin haber sido convertidos. Caray, qué tremendo. Además, dice el verso 34 que por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Así que de cerca estuvieron, se acercaron tanto, se parecían tanto a los cristianos, hacían externamente las cosas que los cristianos hacían externamente, y se ven tan parecidos a ellos ante los ojos del mundo. Quiero aclarar esto. Se parecen ante los ojos del mundo, no ante los ojos de Dios. Ante los ojos del mundo, de las personas que nos rodean, que los persiguen junto con ellos, con los cristianos, como el resto de los demás. Así que se acercan, se parecen, pero debido a esto retroceden. En este momento viene a mi mente, por ejemplo, la parábola del sembrador, cuando el Señor dice que algunas semillas cayeron entre espinos, otros cayeron entre pedregales, y en ambos casos, fíjate que se daba fruto la palabra, pero realmente no tuvo profundidad, o lo ahogaron los afanes de este mundo, pero la profundidad no tuvo, puesto que se presenta la persecución, o se presentan los ansias o ganas de este mundo, por así decirlo, de las bendiciones de este mundo, que terminan por retroceder. Fíjate, el verso 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Fíjate, se acercan tanto que no lo suficiente y retroceden. Y no es debido a una debilidad. No retroceden por debilidad, no retroceden por ignorancia, retroceden voluntariamente. Fíjate qué interesante, voluntariamente. Ahora fíjate, vamos de regreso de versos 26 de Hebreos 10. Voluntariamente, es algo que se va de la mano, fíjate, en primer grado, es algo que, caray, llama la atención, ¿no? Porque esto es algo que es planeado, es premeditado, es una deserción planeada, más inconsciente, a todas leyes. Algunas personas se quedan cortas de la salvación por ignorancia, algunas se quedan cortas de la salvación por debilidad, pero otras no, otras es voluntario, es una cuestión totalmente consciente. Es premeditado, es meditado. Entonces,
Aquí tenemos dos opciones. Si usted opta por la opción 2, en la que, bueno, la semana pasada vimos la opción 1, por supuesto, ahora vemos la opción 2, en la que usted entiende quizás y externamente se identifica con el tiempo al grado de la iglesia, usted a lo mejor hizo una oración donde usted hizo una profesión de fe probablemente y piensan que usted ya es salvo y no más bien que es salvo, sino que usted piensa que usted está en el mundo al mismo tiempo que hizo esto, pertenece y llegan a un punto de llevarlo a usted y llega hasta visitar a los prisioneros, a los hospitales y anda en las actividades de la iglesia probablemente y el mundo lo persigue como persigue a los verdaderos cristianos. Si usted está así de cerca y se ve así de real y si usted deserta, quiero que sepa algo, los resultados son aterradores, aterradores. Si usted estuvo entre las filas del Señor y ahora decide desertar, los resultados son aterradores. Quiero mostrar los resultados. Mire, vamos al versos 26. Al final del versículo hay dos resultados. Miren, resultado número 1 dice así: ya no queda más sacrificio por los pecados. Escuche esto: hubo sacrificios y sacrificios y sacrificios por millones de personas en el Antiguo Testamento. Y usted perdía un sacrificio, podía tomar y retornar y hacer otro el próximo año. Pero cuando Jesús murió, hubo un sacrificio y por todos y para todos y uno y para siempre. Así que si usted rechaza el sacrificio, el sacrificio del Señor Jesús, al rechazar su señorío sobre su vida, la ofensa, o más bien ofende la ofrenda sacrificial de Jesucristo, mediante la cual Él abrió el camino a Dios. No hay otra provisión para su pecado, ya no hay más. ¿Qué significa esto? Significa que no tiene esperanza. No hay otro sacrificio, absolutamente ninguno. Solo hay uno, solo hubo uno y para siempre, perfecto, completo. Si usted rechaza a Cristo, no hay salvación en ningún otro hombre, ¿verdad? No lo hay. Hechos 4:12 dice que porque no hay salvación en otro nombre, dice la Escritura, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, así dice. En ningún otro nombre hay salvación. No hay otro sacrificio, absolutamente ninguno. No hay otra forma, no hay otro medio, no hay otro conducto para la salvación, sino Cristo Jesús. Esa es una palabra profunda. Como usted puede ver, esa es la razón por la que los hebreos, en Hebreos 6, dice que si usted conoce todas estas cosas y las rechaza, es imposible que usted sea renovado para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ha rechazado la única ofrenda, la única salida. Y esto es lo que él dijo atrás en el versos 12. Él tuvo un sacrificio por los pecados y después de lo que Cristo hizo, ¿qué? Se sentó, se cayó, no respondió ante el mensaje de salvación, porque se sentó. ¿Por qué se sentó? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué no respondió ante la invitación del Señor Jesús? ¿Por qué no respondió con obediencia? Porque la obra estaba terminada. Si usted rechaza a Cristo, no hay sacrificio por sus pecados, morirá en sus pecados y entonces no hay esperanza para usted, no hay sacrificio, no hay otra manera. En segundo lugar, quisiera decir que el resultado es juicio. En el verso 27 dice así: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No hay sacrificio, pero hay juicio. Observe la palabra adversario. No es triste pensar esto, ¿verdad? Claro que lo es. Estas eran personas que entendieron el Evangelio, entendieron al Hijo de Dios, entendieron que solamente mediante el señorío de Cristo Jesús se puede obtener la salvación y se rechaza ese señorío, se rechaza a Jesús, se rechaza su sacrificio. Fíjense qué interesante. Al rechazar esto, entonces entendieron que la obra del Espíritu Santo hacía en su vida y lo rechazan. Estas personas habían visto las obras, las señales, las obras del Espíritu Santo. Estas personas que externamente se identificaron con la iglesia hasta el punto de que pudieron haber sido perseguidos por un lado y pudieron haber sido aceptados en la comunión de Cristo por mostrar las obras de misericordia a los prisioneros. Así se estaban acercando, se veían como que pertenecían, y la realidad es que aquellos que más parecían ser amigos terminaron siendo adversarios de Dios. A Él los llama a sus enemigos, sus adversarios. Caray, tremendo. Permítame hacerle una pregunta. ¿Quién de todas las personas que jamás vivió en la historia de la humanidad fue el que más se acercó a Cristo y desertó? ¿Quién fue? ¿No fue acaso Judas? Y el infierno va a estar lleno
lleno a altas temperaturas para Judas Iscariote y para aquellos que prefieran seguir ese camino. Porque por cuanto más cerca está usted, mayor es el nivel de responsabilidad, amigo y hermano, amigo que me escucha. Es mayor el nivel de responsabilidad, es más severo el castigo por lo mismo. Entonces, si el Señor dice, usted está esperando una expectativa aterradora de juicio, una furia, un fuego de que consumirá a sus adversarios. Ese fuego es escrito en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Dice la Escritura que es como una llama de fuego. Cuando el Señor Jesús regrese, dando retribución con pago a aquellos que no conocen a Dios, que no obedecen el Evangelio, que no reciben a Jesús como Señor y Salvador, o que dicen recibirlo y en realidad nunca lo han hecho su Señor. Simplemente viven un montón de vidas religiosas. Entonces, el resultado, ya no hay más sacrificio, solo juicio, solo juicio. Eso nos trae el texto en el que comenzamos en los versículos 28 y 29. Dice la Escritura así: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere ofrenda al Espíritu de gracia? Entonces, va a tratar con usted de una manera más fuerte de la que jamás trató con alguien en el Antiguo Testamento. Ninguno de los incrédulos del Antiguo Testamento, ninguno de aquellos que murió sin Dios en el Antiguo Testamento, experimentará el grado de castigo que experimentarán aquellos que han rechazado el conocimiento de Cristo. Por cierto, hay grados de castigo. Puede volver usted a leer Lucas 12, 47 y 48. En donde Jesús habla de ciertos esclavos que recibieron menos azotes y otros azotes que recibieron que recibieron muchos azotes. Si usted ha sido favorecido con el conocimiento del Evangelio, si usted ha sido iluminado en el Espíritu Santo, si ha estado cerca de las verdades del nuevo pacto, si ha estado cerca de la iglesia y viviendo una vida religiosa en la iglesia del Señor, en algún punto de ese proceso no creyó, es decir, no ha aceptado auténticamente el señorío de Cristo, está dándole la espalda al Señor. Despreció su señorío, negó su autoridad, quebrantó su mandato, caminó con sus enemigos y continuó en un pecado no quebrantado, voluntario. Entonces, le ha dado un beso a Jesús como Judas. Del mismo modo como Judas le dio un beso al Señor Jesús en la mejilla, y usted recibirá lo que Judas recibió, quien se fue a su propio lugar. El lugar al que Dios envía a aquellos que rechazan a Jesucristo como el Señor de sus vidas, aunque fingen tener afecto por Jesús. Fingen, pero no hay tal efecto. ¿Por qué? Dice la Escritura, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué acaso así no dice el libro de Juan en su capítulo 15? Si me amas, guarda mis mandamientos. Pues en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Qué? Si guardas mis mandamientos. Claro, también dice si os amares unos a otros, pero antes de eso dice si guardares mis mandamientos. Ahora, dice el Señor que, espera un momento, pensé que era una época de la gracia, diríamos, por ejemplo, ¿no? Oye, pero yo creo que estamos en esta época, ¿cómo es eso? O sea, Dios no va a ser amable con la persona ahora, fíjate, qué interesante, ¿que Dios no va a ser amable conmigo? ¿Que Dios no me va a ser amable con la gente ahora más de lo que fue en el pacto antiguo? ¿Que no va a ser más a todo dar que antes? ¿Que no va a tener más oportunidad? La verdad es que no. Él pasa por alto algunas cosas en el antiguo pacto, pero usted dice, espera un momento, grupos de personas fueron aplastados, enteros completos. Gente murió, se abrió el suelo, se los tragó vivos. Ahora, si Dios trajo esa muerte traumática tan seria en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué va a hacer con los desertores? ¿Qué hará con los desertores espirituales y los apóstatas? Quizás Dios no los mate en acto de muerte física, pero los castigará de una manera más severa en actos de castigo espiritual. Esa es la diferencia. Mientras que la muerte física de aquellos en el Antiguo Testamento, en la época del antiguo pacto, pudo haber sido más traumática, su experiencia en el infierno no será tan severa como la de aquellos que abandonan la fe, como de aquellos que han rechazado a Cristo Jesús sabiendo en este nuevo pacto. ¿Y por qué un castigo tan severo? Dirá usted, o preguntará. O el verso 29 dice, porque pisotearon el nombre del Hijo de Dios. Porque pisotearon al Hijo de Dios.
El Hijo de Dios habla de Cristo en su exaltación. Dios lo ha exaltado, le ha dado un nombre por encima de todo nombre. El Señor, el nombre del Señor se ha mandado, Él ha mandado que toda persona doble su rodilla. Él dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, escúchenlo. Él dijo, a Él oíd. Él nos llama a aceptar a su Hijo, reconocer a su Hijo, creer en su Hijo, aceptarlo como dueño, como el Señor de nuestras vidas. Y usted simplemente le da la espalda, lo pisotea en términos de menosprecio y lo considera como indigno e inútil y no digno de ser considerado, ni siquiera digno de ser levantado. Entonces, usted por supuesto, ni digno de ser obedecido y sometido, ¿verdad? Entonces, usted está menospreciando a la persona, al objeto más digno jamás existido en toda la historia de todos los tiempos. Usted ha hecho que se llame indigno lo que es digno. Entonces, este hecho exactamente es lo opuesto a lo que Dios demanda y por lo tanto usted ha manifestado el rechazo más severo y experimentará el castigo más severo del mismo modo. Usted esta persona en un sentido ha hecho lo que Mateo 7 verso 6 dice. Simplemente como cerdo ha pisoteado la perla y como perro regresa a su vómito. Esto es algo horrible. Es un pecado contra Dios, quien nos dio a su Hijo Jesucristo. Ahora, en segundo lugar, dice también, tuviere por inmunda la sangre del pacto. En segundo lugar vemos esto, el Cordero perfecto sin mancha de Dios, quien derramó su sangre perfecta en la cruz como ofrenda y expiación por el pecado, literalmente lo ha considerado inmundo, lo ha tratado como si no fuera nada, lo ha considerado como si fuera algo inmundo. No es santo, no es sagrado, no es significativo para la persona que hace esto. Y al hacer esto, por supuesto, al considerarlo de este modo que acabamos de hablar, ha menospreciado al Hijo de Dios. Primero, usted desprecia cuando abandona la fe, cuando usted se acerca tanto y aún así no acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador, aunque se parezca tanto a un cristiano. Desprecia el nombre al Padre al dictar a su Hijo. En segundo lugar, usted nos desprecia al Hijo al considerar como inmunda su sangre. Y en tercer lugar, como dice el verso 29, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. De este modo ha pisoteado a la Trinidad cuando usted rechaza el Evangelio. El Espíritu es el que hizo la verdad comprensible. El Espíritu de Dios es el que ilumina nuestra mente. El Espíritu es el que a través de dones espirituales permite que el Evangelio fuera predicado con poder y gracia y eficacia. Y entonces ha insultado al Espíritu y usted de esa manera pisotea al Padre, ha pisoteado al Hijo, ha pisoteado al Espíritu Santo. Como resultado usted enfrentará un castigo más severo. El verso 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Lo dijo en Deuteronomio 32:35, mía es la venganza, yo daré el pago. Y de nuevo dijo en Deuteronomio 32:36, el Señor juzgará a su pueblo. Y después de esto, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces yo le digo a usted, mucho cuidado. Usted escuche la advertencia, escuche lo que estoy diciendo. Ese es el peligro de la deserción, es el peligro porque revela la verdadera condición espiritual. Porque si usted conoce la verdad y está alejándose de ella, rechazando el señorío de Cristo, rechazando al Señor Jesús, usted está en peligro de caer en las manos del Dios vivo, quien traerá el castigo más severo a aquellos. Dice el Señor, más les hubiera valido no haber sabido. El salmista clamó, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. Es un pasaje trágico, ¿no es cierto? Debe ser predicado, aunque hemos considerado que aquellos que somos salvos porque somos elegidos por Dios. Dios nos ha escogido, hemos sido salvos, sí, pero aunque sabemos que somos elegidos, eso de ninguna manera minimiza la necesidad absoluta de clamar y estar buscando que las personas conviertan a Cristo Jesús como Señor y Salvador, advertirles de los peligros tan severos que vienen debido a la incredulidad, debido a rechazar el nombre del Señor. Somos obligados, mejor dicho, a ser fieles al Señor. Así que tenemos estos dos mensajes en este sentido. Porque por un lado, si usted no es salvo, si usted de veras hizo una oración y va al templo los domingos en la mañana y no tiene ningún compromiso para con Dios, más allá de venir el domingo en la mañana y se quiere parecer a cristiano y se quiere colgar el nombre de cristiano y inclusive se pone bautista también y se identifica como miembro de la iglesia, a lo mejor usted está en ese punto, ¿verdad?
A lo mejor está en ese punto, pero es un punto trágico. Es un punto trágico. ¿Por qué? Porque necesita aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Porque entonces, en ese punto quiero decirle que simplemente vemos la situación de lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. Si usted está en este punto, déjeme decirle que usted puede recibir en este momento puede recibir a Jesús como Señor y Salvador. Haga una verdadera decisión por Cristo Jesús. Haga una verdadera decisión para aceptar el Señor de Cristo y no se parezca a los discípulos de Cristo. Conviértase en un discípulo de Cristo. Agradezcale al Señor que lo ha acercado, que se ha acercado a usted. Asegúrese de que conoce a la verdad y que se ha acercado a la verdad y que es parte ahora del pueblo de Dios. Y asegúrese de que Jesús ha venido a su corazón. Sea sincero, en una fe sincera y plena. Reconozca que se le ha dado un sentido verdadero de responsabilidad moral, piadosa, y sus pecados han sido perdonados y lavados con la sangre bendita del Señor Jesús, y que no está está usted perseverando en la fe y no es parte del pueblo perdido. Ahora, si usted está tomando el otro partido y rechaza el Señor de Cristo, a pesar de que usted haya hecho una oración, pero continúa escuchando las palabras del Señor y sigue empecinado en su pecado de no compromiso con el Señor, sigue usted empecinado en no querer alabar auténticamente, adorar auténticamente y servir al Señor, y no da frutos verdaderos de arrepentimiento, déjeme le digo que aunque se parezca externamente y el mundo lo confunda con los cristianos, con nosotros, déjeme le digo que solo queda una expectativa horrenda, porque la incredulidad es castigada tremendamente por el Señor. Así que si no está seguro, yo le invito en este momento a que usted asegure, incline e entréguele su vida a Cristo en este momento. Dígale así: Señor Jesús, en este momento vengo delante de ti, Padre, he jugado a ser cristiano. Perdóname, perdóname. Yo no quiero padecerme a los cristianos, ahora quiero ser un discípulo tuyo auténtico. Quiero ser un discípulo de tuyo auténtico. Perdóname, me puedes entrar a mi vida, a mi ser, conviértete en el dueño, en el Señor. Gobierna mi vida. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta invitación al Señor Jesús por medio de una oración y ha decidido volverse un discípulo de Cristo auténticamente, hábleme, contácteme. Vamos a platicar para poder decirle cuáles son sus primeros pasos ahora como nuevo discípulo. Cómo deben ser. Que aunque los he escuchado probablemente mucho tiempo, ahora van a tomar verdadero significado. Quiero decirle que ahí donde está, simplemente permanezca sentado conforme donde estamos teniendo este mensaje, y por favor, con toda la seriedad, tome una decisión. No tome una equivocación, sino una decisión de una manera suave. Déjeme le digo que el Señor le busca y está tocando la puerta de su corazón. En esta invitación vamos a terminar esta pequeña predicación con una oración para terminar. Señor Jesús, te alabamos. En el nombre de Cristo Jesús quiero rogarte, bendito Señor, por las personas que me están escuchando, si son discípulos tuyos, Señor, y si no lo son, Padre, mueve su corazón para que se conviertan en discípulos tuyos, y Padre bendito, para que no caigan en las manos de la deserción. Padre, en el nombre de Jesús te pongo en tus manos tu ministerio crosscultural, y Padre, aquellas personas que estén escuchando este mensaje. Yo lo pongo en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te lo ruego todo. Amén. Hermanos, nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.